gracias, Camila, por la presentación. Quiero en primer lugar agradecer al Círculo de Arbitraje con el Estado, a su presidente. Me encuentro a gusto con la presente mesa, recordando siempre a mi ex docente, el doctor Ricardo Salazar, en la maestría de Contrataciones Públicas, y a mi colega Rodrigo Freitas, con el cual compartimos cátedra en la Universidad Científica del Sur. Asimismo, he escuchado atentamente el currículum de la presentadora, por la que también felicito su gran empeño en la carrera. Felicitaciones. Esta mesa tiene una particularidad. Eh, Encuentro el tema muy interesante. Retos para las compras públicas. Y se me hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿El recurso de apelación ante el Tribunal del OCE es el único mecanismo para luchar contra la corrupción? Un tema muy interesante. Y para poder responder esta pregunta, quiero analizar dos puntos interesantes o dos puntos que me parecen relevantes. El primer punto es el artículo 41 de la ley. Y también quiero analizar tres normativas internacionales en el sector Sudamérica para ver cómo se aplica el recurso de apelación. Porque claro, desde un punto de vista jurídico, podría ser bastante claro, pero cuando nos ponemos en la posición de los proveedores del Estado, es decir, aquellos empresarios que licitan, la perspectiva cambia un poco. Cambia un poco porque este recurso tiene una particularidad que yo considero un tanto voluble, que es pues la condición de presentar una garantía de hasta del 3%. Es decir, para que yo pueda acceder a ese derecho, tengo que presentar una garantía del 3%. Desde ese punto de vista, yo ya creo que existe, pues, quizás no llamada corrupción, pero sí existe una barrera bastante amplia. Y digo una barrera bastante amplia, enfocándonos a los retos, porque, por ejemplo, si yo reviso un poquito de la ley 7021 paraguaya, ¿correcto? En la norma paraguaya de compras públicas, no se llama recurso de apelación, se llama de las protestas. Tema interesante, de las protestas. Y en esta sección 2 de la ley 7021, que es del país Paraguay, yo no encuentro un requisito, un condicionante económico para acceder a este recurso. No lo encuentro. ¿Correcto? Bien. Busco en otro país o me voy a otro país. Me voy a Uruguay, por ejemplo. Y en Uruguay voy a encontrar en su manual de contratación pública, en el artículo 73, 4 recursos. Recurso de revocación, recurso jerárquico, recurso de anulación y recurso de reposición y apelación. Tampoco voy a encontrar esta condicionante económica para poder acceder a este derecho. Y finalmente, para tener una idea bastante, un poco más amplia de lo que venimos viendo en la legislación nacional, me voy a ir a una norma muy interesante de la cual se puede aprender bastante, que es la ley 19886, Chile Compras, ¿correcto? Chile Compras. Lo interesante de Chile Compras y de esta ley es lo referente al capítulo 5, que habla del Tribunal de Contratación Pública en Chile, ¿correcto? Donde manifiesta también un tema muy interesante, que a propósito de esta mesa, que pretende recomendar, que pretende darle mayor, mayor riqueza o mayor propuesta a esta normativa, veo aquí, por ejemplo, que la demanda, la llaman ellos, mediante el cual se ejerce la acción de impugnación, podrá ser interpuesta por toda persona natural o jurídica que tenga un interés actualmente comprometido
en el respectivo procedimiento administrativo de contratación. ¿Correcto? Me parece interesante, es bastante amplia, pero lo que me sorprende es no encontrar tampoco, ¿no?, esta condicionante. Quería iniciar mi ponencia con este punto porque cuando hablamos de corrupción, tenemos que hablar o tenemos que hacer un análisis partiendo de la ética y la deontología jurídica. Eso es imprescindible para analizar la corrupción, ¿correcto? Porque es una conducta, es una conducta. Y si nosotros sabemos que para acceder a un derecho estamos condicionados a pagar un monto de 3%, automáticamente en aquellos procesos, estoy hablando de forma imaginaria, de 30, 40, 50 millones, automáticamente se va a encontrar una enorme vulneración por la enorme garantía que tiene que presentar en ese momento aquella persona que tenga la intención de apelar. Entonces, yo parto de esta idea, ¿no? Y se me pregunta si el recurso de apelación es el único mecanismo para combatir la corrupción, y la respuesta es definitivamente que no, porque inclusive este mecanismo vulnera el derecho, ¿no?, de poder accionar contra una conducta que presuntamente pueda vulnerar la normativa de contratación con el Estado. Y también que se pueda, pues, que se subsuma en algún tipo penal. Lamentablemente, nos encontramos, pues, ya con esta normativa. Digo lamentablemente porque yo no estoy de acuerdo con esa garantía de 3%, siempre lo he mencionado. Pero ¿cuáles son las opciones que tenemos? ¿Cuáles son las salidas alternativas que podemos tener frente, pues, a una vulneración, ¿no?, y en la cual no podemos acceder ante un recurso de apelación, quizás por la cuantía? Creo yo que darle trabajo al órgano de control institucional es importante. Presentar una denuncia administrativa es muy importante, pero no solo queda en la presentación. Es muy importante acudir a la entidad y exigir al órgano de control institucional que de oficio inicie las investigaciones respecto a esa presunta vulneración. ¿Qué otro tema tenemos también? Tenemos la Oficina de Integridad. De la misma manera, un mecanismo alternativo al recurso de apelación podría ser también acudir a estas oficinas. El área de control de riesgos del propio organismo supervisor de las contrataciones con el Estado me da la posibilidad de presentar una denuncia sin la necesidad de presentar, ¿no?, algún monto adicional que vulnere mi derecho, por supuesto. Y finalmente, respecto a este punto, presentar la denuncia al Ministerio Público. Creo mucho en las entidades o en los órganos que gestionan el Perú, particularmente cuando yo me encuentro en una situación en la cual no puedo presentar esta garantía del 3%, sí he acudido a estas áreas y sí he obtenido resultados. O sea, confío en que sí existen estas posibilidades de poder mejorar la gestión. Otro de los temas que me parecen interesantes respecto a este artículo 41 es, pues, otorgar, ¿no?, la posibilidad de que el recurso de apelación sea resuelto por la propia entidad cuando el valor estimado o el valor referencial sea inferior a 50 UITs. ¿Por qué digo esto? Porque automáticamente lo que estoy haciendo es convertir a la entidad en juez y parte. Y cuando yo convierto a la entidad en juez y parte, tengo que entender que la gestión es una sola. Y cuando la gestión es una sola, hay que ser directos, nadie quiere responsabilidades funcionales y administrativas. La gestión se cuida. Entonces, si un comité de selección
ha cometido alguna infracción dentro del procedimiento de selección, yo dudo mucho que el recurso de apelación presentado ante la propia entidad, si bien es cierto, con otros funcionarios, sea resuelto a favor del apelante, porque es una posición. En ese sentido, yo no estoy de acuerdo con este artículo 41. Yo creo que los recursos que tenemos están burocratizando de forma evidente nuestros sistemas de compras públicas. No es complicado entrar a revisar la normativa internacional. Particularmente no me he tomado o no he tenido el tiempo de revisar toda la normativa internacional, pero de estos tres países quiero transmitirles este dinamismo de poder gestionar este tipo de recursos o este tipo de problemáticas de una perspectiva mucho más simple y que permita el acceso a cualquier proveedor. Es muy complicado, claro está, tener ese 3% en algunos tipos de procesos, obtener una fianza para ese tipo de procesos. Otro de los puntos, hablando de la corrupción, de la ética y la deontología jurídica, que me parece interesante tocar el día de hoy y que es uno de los puntos que siempre criticamos, pero que no queremos cambiar, es el numeral 41.1. ¿Por qué? Porque me dice que no se puede impugnar las contrataciones directas. Es decir, si yo como proveedor detecto que en una contratación directa se ha vulnerado algún principio, se ha vulnerado algún artículo de la normativa o nos encontramos ante un hecho de corrupción, mi única posibilidad es presentar una denuncia administrativa o penal, pero no puedo impugnarlo. Tengo esa restricción. Muchos dirán, pero no eres parte en el procedimiento. No te encuentras inmerso en el procedimiento. ¿Cuál es tu interés? Pues el interés de todos los peruanos, de salvaguardar los recursos públicos. Muy sencillo, ¿no? Bien, quiero finalizar esta presentación haciendo esta pequeña presentación, haciendo mención a dos acciones judiciales que he podido evidenciar de este artículo 41. Se habla de que la interposición de la acción contenciosa administrativa procede contra lo resuelto en última instancia administrativa sin suspender su ejecución. Es decir, ¿tengo la posibilidad de presentar una demanda contenciosa administrativa? La tengo. Pero, ¿cuál sería ahí el objetivo o cuál sería ahí el fin del proveedor que interpone esta demanda? Es pues obtener una medida cautelar para frenar ese procedimiento de selección, lo cual es casi un imposible jurídico por el tema de plazos. Muy complicado, muy complicado. Y a propósito, para culminar, uno de los temas que me parece muy importante a propósito de la nueva ley, del nuevo Código Procesal Constitucional, me parece interesante uno de los puntos de este nuevo Código Procesal Constitucional que hace referencia, que hace referencia a la acción de amparo y las medidas cautelares. Porque dentro de este nuevo Código Procesal Constitucional, en el acápite que hace referencia a las medidas cautelares, se hace mención a la posibilidad, ¿correcto?, de presentar medida cautelar, así lo dice, ¿correcto? A ver, contra procedimientos de selección de obra
y que estos podrán ser revisados por la sala. Esto me generó cierta duda y cierto cuestionamiento a propósito de un amparo que presenté en un procedimiento sancionador de una empresa extranjera, porque lo que me pareció interesante es que el Poder Judicial en estos estadios considera que todo lo referente a obras tiene que ver necesariamente con procedimiento de selección, y eso no es así, porque tenemos estadios. Hay un estadio de procedimiento de selección y hay un estadio de ejecución contractual. ¿Correcto? Bien. Sin embargo, a nivel judicial, simple y llanamente que tu amparo toque la palabra obra, ellos ya lo interpretan como si fuera procedimiento de selección y lo conducen directamente a la sala. Un tema que también me pareció interesante traerlo el día de hoy, a propósito del nuevo Código Procesal Constitucional y lo referido pues a este tema, de que si la única forma de combatir la corrupción es el recurso de impugnación, la apelación. Tenemos otras posibilidades ya expuestas, tenemos también posibilidades judiciales un tanto complicadas, pero no prohibidas, no restringidas. Sin embargo, si hacemos un análisis global, internacional, podemos darnos cuenta que en otros países dinamizan de forma mucho más operativa este tipo de controversias o este tipo de recursos a efectos de que la gestión pueda avanzar más rápido y no se tengan medidas burocráticas, ¿no?, que restrinjan el acceso a este tipo de derechos. Con eso sería mi presentación. Muchas gracias, señorita. Pasamos yendo yo al siguiente panel. Muchas gracias, doctora, a usted por el desarrollo de su ponencia. Vamos a pasar al siguiente expositor también, sin antes mencionarles que en la parte final vamos a tener un desarrollo de cierre de conclusiones, ¿no? Para que cada ponente pueda cerrar su tema de manera efectiva. Muy bien, pasamos con el segundo expositor, que es el doctor Ricardo Salazar Chávez, que va a desarrollar en esta mesa número 9 el tema hitos de la contratación pública y perspectivas con el nuevo proyecto de ley. Para poder presentar al doctor Ricardo Salazar. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en contratación pública por la Universidad Castilla de la Mancha, profesor en la PUC, en la UPC, en la UCIL, la UTP, Universidad San Martín de Porres, Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad de San, árbitro especialista en contratación pública. También ha participado como invitado en discusiones técnicas de la Ley de Contrataciones del Estado. Ha sido miembro de la Comisión de Elaboración del Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo General, presidente del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con su CODE. Ha sido presidente ejecutivo del OCE, asesor de la Gerencia General OCITRAN, gerente de desarrollo, secretario general de la Contraloría General de la República y secretario general de la Superintendencia Nacional de Bienes. Agradecemos al doctor Ricardo Salazar por su participación en esta ponencia. El tiempo es con usted, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir. ¿Me confirma si se ve? Se puede visualizar, doctor. Gracias. Bien, antes que nada, agradecer, Camila, muchas gracias por la presentación. Agradecer al Centro de Arbitraje con el Estado, en la persona de Jorge Ruiz, extraordinario profesional e impulsor de este centro, que cumple su 6º aniversario, por lo cual también extiendo mi más afectuosa felicitación. Saludar también a Juan Carlos y a David Ortiz, extraordinarios profesionales. La ponencia de Juan Carlos muy bien enfocada en temas bastante sensibles,
dentro de ellos el reconocimiento de las múltiples vías que se tiene para la protección de derechos y la necesidad de trabajar en cada una de ellas, los mecanismos que hagan eso posible. Y los puntos que ha tocado son bastante sensibles y absolutamente muy bien planteados, ¿no? Que será eventualmente comentario al final, pero felicitaciones, Juan Carlos, por tu ponencia, y sé que también la de David es muy prometedora en lo que se viene. Muy bien, voy a tocar el tema que está relacionado más con los logros que tenemos en el ámbito del régimen de la contratación pública y lo que se prevé con motivo del proyecto de ley recientemente presentado al Congreso. La idea de fondo es mostrar, de manera muy sintética, por supuesto por el tiempo, lo que como país hemos conseguido en el tema, las decisiones estratégicas que se han ido tomando y lo que hemos asentado para la construcción de un régimen contractual público que cumpla la finalidad central, que es la de aportar valor a la comunidad para el desarrollo sostenible de ella. El contrato público explica su existencia como instrumento de gestión pública. En tal sentido, su pertinencia estará en función al que nos permita la canalización de políticas públicas que realmente impacten en la comunidad, agregándole valor, para que logre su desarrollo sostenible y logremos condiciones de desarrollo tanto individual como colectivo. Todo lo demás tiene que alinearse a ese propósito. En tal sentido, todos los instrumentos que vamos identificando en el tiempo en materia de contratación pública tienen que alinearse a ese propósito central de los contratos públicos. Entonces, sobre eso voy a comentar la evolución en esta materia y el punto en que estamos hoy. Hay 3 hitos generales de los cuales en el Perú hay logros. El primero de ellos es en llegar a un consenso, o por lo menos una opinión absolutamente mayoritaria, sobre el concepto de contrato de la administración pública y lo que implica hablar de esta figura. En este sentido, es muy extendida la idea de que en el caso del contrato de la administración pública, a efectos de su definición, estamos, como en todo contrato, ante un acuerdo de 2 o más partes para crear, que es lo usual, y si ya se creó, para regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Hasta ahí, como todo contrato. Pero el elemento característico, que es donde se ha hecho la depuración conceptual, el elemento característico que nos permite distinguir que estamos ante un contrato público, es que por lo menos una de las partes que celebra el contrato es una entidad de la administración pública. ¿Qué implica esto? Que en un vínculo contractual público tú tienes a una entidad pública contratante en ejercicio de función administrativa del poder durante toda la operación contractual en las 3 fases, en la preparatoria, en la de selección y en la fase de ejecución del vínculo contractual. La entidad contratante no deja de ser entidad pública y no deja de ejercer lo que tiene, que es función administrativa del poder. Su contraparte, el contratista, puede ser, primera posibilidad, una persona privada, en cuyo caso ella, en la operación contractual, está ejerciendo lo que tiene, y lo que tiene una persona privada es libertad en el ámbito contractual, acotada a las exigencias de la contratación pública, pero no deja de ser ejercicio de libertad en el ámbito contractual. Y si participa en las 3 fases de la actividad contractual, sea en la preparatoria, a través de interacciones con las entidades en la etapa preparatoria, en la de selección, cuando participa en el procedimiento contractual, o ya en la fase de ejecución del vínculo contractual en calidad de contratista, el privado sigue siendo privado y sigue ejerciendo lo que tiene, que es su libertad acotada a las exigencias del régimen contractual público. Y si la contraparte, es decir, el contratista, es otra entidad pública, ella también ejercerá poder, que es lo que tiene la entidad pública, y específicamente función administrativa del poder. Por lo tanto, el contrato público sustantivamente implica el encuentro entre función administrativa del poder y libertad acotada a las exigencias del contrato público, o función administrativa del poder con función administrativa del poder. Y
El reto es cómo lograr que ese encuentro entre poder y libertad o poder con poder redunde en una relación ganar-ganar entre las partes que lo celebran y además redunde en aportar valor a la comunidad para el desarrollo sostenible de ella. Entonces, este concepto es el que se ha depurado progresivamente en el Perú y es un hito importante porque nos permite tener un diálogo sobre la base de conceptos compartidos. Y ese es un buen referente para la construcción de nuestro régimen contractual. El segundo hito general en materia de contratación pública es el reconocer que en la contratación encontramos un núcleo que define la esencia de la actividad contractual pública. Y consiste en lo siguiente, que toda contratación pública implicará el reto de lograr un ambiente para el contexto en que se está, con la aplicación de principios, con el desarrollo de procedimientos, con las capacidades de las personas que participan en ello, con la determinación de tecnologías de información u otros mecanismos para potenciar las condiciones de eficiencia y de eficacia en las operaciones contractuales, que nos den un ambiente confiable y en el que percibamos que al actuar en el régimen contractual, desembocaremos en relaciones ganar-ganar entre quienes contratan. Eso como primer gran reto. Y hay muchas medidas que se van adoptando en el transcurso del tiempo encaminadas a ello, a lograr ese escenario confiable de eficiencia, eficacia, transparencia y de relaciones ganar-ganar entre las entidades y los contratistas. Pero también forma parte relevante y esencial de la actividad contractual pública lograr que cada contrato público efectivamente sea una vía válida para aportar valor a la comunidad a efectos de que ella avance en su desarrollo sostenible. Bien sabemos que el desarrollo sostenible gira en torno al ser humano. Hoy en el mundo entero hay una especie de segundo renacimiento, así como lo tuvimos hace algunos cientos de años, poniendo al ser humano al centro de la atención de la actividad pública y también privada. Siendo eso así, hemos derivado de ello, por ejemplo, el Compromiso Mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que Perú también ha firmado, y que obliga a realizar acciones concretas, medibles, demostrables, de que efectivamente a través de la utilización de los instrumentos de gestión pública estamos aportando valor para el desarrollo sostenible, para el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando uno revisa los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y se pregunta qué instrumentos se utiliza por parte del Estado para aportar en ello, siempre en todos ellos está presente el contrato público. Existe, por tanto, una vinculación clara y directa de la contratación pública con esa finalidad central que tiene la gestión pública hoy, comprometida mediante acuerdos internacionales, de aportar en el desarrollo sostenible. Entonces, cuando de aquí en adelante se hagan evaluaciones sobre cómo has desarrollado tu contratación en el año, quien haga esa evaluación dirá, 1, he ejecutado mi presupuesto en tanto por ciento. Listo, carita feliz. 2, he celebrado mis contratos con bajo riesgo de impugnación, con bajos riesgos de, ¿cómo se llama?, de distorsión. Listo, carita feliz. Y 3, cada contrato ha aportado de la siguiente manera en uno o más de los objetivos de desarrollo sostenible. El contrato 1 en estos objetivos de tal manera. El contrato 35 en estos objetivos de tal otra manera. Tendrá que ser parte de lo que muestras como resultado de la actividad contractual. Por lo tanto, hay que internalizar, y esa es la tarea, en nuestra cultura de gestión pública, específicamente referida a los contratos públicos, ese componente de la vinculación con el desarrollo sostenible. Ya las Contralorías del mundo, dentro de ellas la nuestra, ya hizo una primera actividad de control donde la pregunta fue, diga usted, ¿cómo ha aportado a través de los contratos públicos en los objetivos de desarrollo sostenible? Ha tomado una foto hace 2 años sobre el tema, volverá a preguntar dentro de algún tiempo, y así sucesivamente hasta que quede claro que es parte natural, esencial de la contratación pública, su vinculación con el desarrollo sostenible, lo cual implica que siempre hay una misión incorporada en los contratos públicos, que es la de aportar valor a la comunidad. Y tanto los funcionarios públicos como los contratistas
tienen que ser conscientes de ello, que cuando están trabajando en contratación pública, no es únicamente una relación que va a vincular a la entidad con el contratista, no. Hay otro interesado más que la comunidad misma, compuesta por personas concretas que viven hoy, niños, niñas que hoy tienen que comer esos alimentos, personas que tienen que curarse hoy, jóvenes que tienen que estudiar hoy, pueblos completos que necesitan su agua hoy, y para los que nacerán dentro de poco o en algún tiempo. Es decir, estamos en cada contrato en un acto de real aporte o no al desarrollo, y es por eso que todos los instrumentos que se utilicen en la construcción del régimen contractual, incluidos lo de solución de controversias, prevención de riesgos y de mejoras de la calidad de contratación, tienen que estar alineados a ese propósito central. Eso es parte esencial, y eso ya en el Perú ha cobrado también bastante fuerza. El tercer hito general que se percibe y que se ha ido desarrollando durante los últimos 20 años es el de que quienes proponen y están actuando permanentemente en la procura de la mejora de la contratación pública, no obstante las dificultades, porque el escenario de contratación pública es un escenario que tiene zonas fáciles, zonas complicadas, zonas muy, muy, muy duras, pero siempre hay personas que están dispuestas a seguir avanzando en la mejora. Y hay mejoras incrementales, a veces algunas mejoras radicales en algunos temas. Es decir, hay cambios de diferente naturaleza, incrementales y en algunos casos radicales. Pero se está avanzando. Y lo que se percibe es un esfuerzo por incorporar mejoras en dos líneas a través de diversos instrumentos. Uno, la mejora en la calidad de la contratación, mejora en los tiempos, mejora en la oportunidad en general hacia la comunidad en los resultados, temas de aprovechamiento de tecnología de la información para facilitar la trazabilidad de las operaciones, para ampliar la cobertura de los participantes, bases estandarizadas para uniformar criterios y bajar los riesgos de desviación, sea por desconocimiento o a veces por intención. Es decir, hay diversidad de mecanismos para la mejora de la calidad. Pero también hay actividades y mecanismos que se incorporan para la mejora del control de los riesgos. En la mejora del control de los riesgos. Y en este tema de control de los riesgos hay una cosa muy interesante. Y es que últimamente se está incorporando con fuerza mecanismos de prevención de conflictos, fortalecimiento de los mecanismos de prevención de conflicto. Ya no solamente de solución de controversia cuando ya se produjo el conflicto, sino también la inserción de más mecanismos diversificados para prevención de conflictos. Entonces son esas dos líneas que las podemos identificar también como estratégicas y que nos dicen, sigamos adelante en este propósito, y el proyecto de ley incorpora algunas adicionales a las que ya hemos venido teniendo. Se adicionan a estos hitos generales diversos hitos específicos, cada uno de los cuales tiene rubros en los cuales nuestro sistema ha ido teniendo logros y también plantea tareas. Por razones del tiempo, lógicamente, voy a simplificarlos. El primer hito es la incorporación de la contratación pública dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, que implica que se ha vuelto a crear el Sistema Nacional de Abastecimiento, esta vez ya comprendiendo bienes, servicios y obras. Hemos tenido un sistema formalizado de abastecimiento del año 75 al 95, se desactivó, referido solo a bienes y servicios. En el tiempo se incorpora el tema de obras en el aprovisionamiento de la ley de contrataciones, y esto se recoge en la ley del Sistema Nacional de Abastecimiento de manera en bloque, bienes, servicios y obras. Pero ya dentro del concepto de cadena de abastecimiento. Por lo tanto, la perspectiva se incrementa. Quien sabe de contrataciones tiene que saber algo de programación y tiene que saber algo de administración, porque todo empieza a vincularse a nivel de procedimientos, a nivel de interoperabilidad de aplicativos informáticos y, por supuesto, también a través de las estrategias a seguir. Para afianzar este sistema, tenemos un segundo hito en el cual se impulsan determinadas actividades como son, uno, la creación de una plataforma de plataformas informáticas, que es el denominado
sistema informático de gestión administrativa, que lo que va a hacer es vincular a todas las plataformas existentes en programación, normalmente administradas por el MEF, en contrataciones, la de OCE, la de Perú Compras, en administración de bienes, que eso recién está en proceso de formación, pero todo interoperando entre sí e integrado a ese gran SIGA, para que sobre la base de datos abiertos se tenga mucha información disponible para todos los actores públicos y privados a efectos de los diferentes intereses que puedan tener, unos para programar sus contrataciones, otros para hacer estrategias o políticas públicas, otros para temas académicos, etc. Un segundo rubro para el financiamiento del sistema está dado por el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras, que ordena el tema de la trazabilidad en las transacciones, y uno tercero es la reafirmación de la previsión en materia contractual pública, de modo tal que tengamos previsiones a horizontes no menos de 3 años. ¿Qué significa esto para fines prácticos? Que además de quienes operan para el corto plazo, que los hay, y muy buenos, también formemos gente que piense y actúe para el mediano plazo y se decida también para el mediano plazo. De modo que tu plan de contrataciones tenga unas contrataciones de impacto en el corto plazo y otras contrataciones de impacto en el mediano y en el largo plazo. Es decir, que exista esta visión fortalecida del mediano y del largo plazo. El hito 3 está considerando el tema jurídico. En este tema se está produciendo lo siguiente. Tenemos 2 bloques normativos. El bloque de la normativa básica y el bloque de normas paralelas. ¿Cuál es la idea? No tener en la medida de lo posible normas paralelas, pero es inevitable muchas veces. Entonces lo que está haciéndose es lo siguiente. Nos vamos a la unificación normativa, una sola normativa de contrataciones del Estado. En una acepción más grande, inserta dentro de una gran normativa de abastecimiento. Pero uno solo bloque de normativa en contrataciones del Estado. Y en paralelo, si es que es necesario, se tendrá. Si no, de los regímenes paralelos se extraen las mejores lecciones y se las incorpora en el régimen general. Por ejemplo, contratos gobierno a gobierno, contratación colaborativa mediante contratos tipo NEC, etc. Eso que estuvo inicialmente en normativa paralela, se está extrayendo las mejores lecciones y en el proyecto está incorporando en el régimen general. El resultado es el siguiente. Se ha roto una idea que se tenía hace años de que teníamos que establecer solo un número cerrado de modalidades de contratación para todos los casos. Eso ya la realidad nos demostró que eso no es conveniente. Que es necesario tener una diversificación de procedimientos contractuales, todos cumpliendo radicalmente los principios de eficiencia, transparencia, eficacia, vinculación con el desarrollo sostenible, pero diversificados de modo tal que se pueda atender con éxito las diferentes exigencias de los diferentes mercados específicos en los cuales opera la contratación pública. Entonces, tener una paleta de posibilidades para usar la combinación que sea necesaria a ese propósito. Tendremos entonces un régimen con principios básicos para todos igual, procedimientos básicos para todos igual en la medida de lo posible, y 3, procedimientos especiales para situaciones especiales. A eso vamos. Y también en lo jurídico estamos yendo hacia la integración e interrelación cada vez mayor entre el régimen jurídico nacional y el régimen jurídico global. Ya se asentó la existencia del derecho administrativo global y dentro de él del derecho contractual administrativo global. Entonces, esa construcción que es progresiva y creciente y acelerada últimamente por el acercamiento de las economías y de las culturas en el mundo, entonces nos lleva a la necesidad de estar participando en esta interacción a efectos de lograr la compatibilidad entre la normativa nacional y la normativa internacional, como nos lo decía Juan Carlos en sus reflexiones. El hito 4 está referido a la mejora continua en la calidad de la contratación. Voy a dejar una parte para el final, pero solamente resaltar lo siguiente. Hay diversidad de mecanismos como las homologaciones, las bases estandarizadas, las consultas, las observaciones, los temas referidos al SEACE y otros instrumentos adicionales como subasta inversa, acuerdo marco, etcétera, que tienen como propósito central mejorar las condiciones de la operación contractual. Hay hitos logrados y hay tareas nuevas que se han abierto.
El quinto hito está referido al tema de la prevención y de la solución de controversias. Aquí, visto históricamente en los 20 años, notamos lo siguiente. En la etapa precontractual, es decir, antes de la suscripción del contrato o hasta la suscripción misma del contrato, las vías esencialmente combinan algunas medidas preventivas, como pueden ser las bases estandarizadas, que te bajan los riesgos de desviación, el cotizador electrónico para montos económicos en determinados temas, también te baja los riesgos, o las aplicaciones del SEACE y otros, que bajan diversidad de riesgos. Observaciones, consultas también. Y cuando se produce ya un conflicto, por ejemplo, se otorgó la buena pro y alguien está en desacuerdo, ahí tenemos una vía, históricamente la misma, que es una primera fase administrativa, impugnaciones administrativas, y dos, una fase contencioso administrativa en el Poder Judicial. Eso no ha variado en la historia. Han variado las modalidades específicas de las instancias, con los comentarios valiosos que nos ha hecho Juan Carlos sobre ello, pero la vía en el fondo no ha variado. Todo lo que sea impugnaciones administrativas y luego contencioso administrativo. Donde sí ha habido un cambio es en la fase de ejecución del vínculo contractual. Allí, históricamente, íbamos al Poder Judicial, a una vía administrativa y al Poder Judicial. Eso se sustituye con la primera versión de la Ley de Contrataciones por la conciliación y el arbitraje. De ambos, la conciliación ha tenido un desarrollo modesto, no obstante, algunas entidades que trabajan muy bien el tema de conciliación, pero allí eso ha colisionado con nuestra cultura básicamente adversarial, en la que siempre nos hemos considerado las entidades y los contratistas como adversarios en el tema cuando se percibe un conflicto o se produce un conflicto. Entonces, la conciliación, que además de ese limitante, cuando hay problemas de carácter, de temas de corrupción, etcétera, hacen que la conciliación a veces sea sometida a sospecha. Algo está pasando aquí, que por qué conciliar. Entonces, para fines prácticos, la conciliación tiene un desarrollo modesto todavía. Hay, como digo, entidades que lo han hecho muy bien y tienen esquemas de conciliación y protocolos de conciliación y lo hacen muy bien, pero lo que más ha avanzado es el arbitraje. Y el arbitraje ha aportado esencialmente en lo que es la oportunidad del pronunciamiento. La calidad del pronunciamiento depende mucho de quien lo haga, pero donde sí hay un aporte significativo es en la oportunidad del pronunciamiento. Pero aún así, el arbitraje desde el inicio es un escenario adversarial, donde hay dos adversarios que pretenden mostrar sus argumentos y los árbitros van a resolver. Y no obstante que hay oportunidades en que pueden conciliar, no es lo usual. Hay casos en que se concilia y se homologa ello en el laudo, pero no es lo usual. No forma parte de la cultura de esos escenarios históricamente hablando. ¿Y eso en qué derivó? En que, lamentablemente, diversos contratos en su ejecución han ido deteniéndose, porque entraban en procesos de arbitraje debido a los conflictos que se presentaban, que tienen diferentes causas. Y es ahí donde ingresa la Junta de Resolución de Disputas, que tiene un aporte espectacular, y es abrir zonas para la negociación entre la entidad y el contratista a efecto de dar una solución técnica sustentada a una situación presentada. Si se ponen de acuerdo, la idea es que avance la ejecución contractual, que no se detenga. Si no lo logran, la Junta les propone una salida. Si la aceptan, sigue la ejecución del contrato. Y si no, la Junta dice, esto se va a hacer, pero la ejecución del vínculo contractual no se detiene. Y si alguien está en desacuerdo, pues presentará su impugnación mediante un arbitraje, pero después de que se ha recibido la obra. Es decir, después de que la comunidad ya tiene su bien, su servicio, su obra. Bueno, en este caso está por ahora referido solamente a obras. Pero tan interesante resulta esto en aras a lograr que el contrato efectivamente aporte oportunamente bienes, servicios a la comunidad u obras, que en el proyecto de ley se extiende esto a bienes y a servicios. Entonces, ahí tenemos una veta interesantísima de lo que se viene en esta materia. Muy brevemente, en el punto 6, el impulso de la contratación pública digital. Allí, esencialmente, decir que la contratación por vía digital, eso es un tema ya sin retorno.
hay que ir pensando en el impacto que va a tener el uso de inteligencia artificial, porque varios hitos de la contratación van a ser reemplazados muy probablemente por inteligencia artificial. Entonces habría que ver de qué manera la aprovechamos para potenciar las condiciones de la contratación. Entonces, además de la informatización de la contratación, también la inteligencia artificial ingresa como un componente importante a futuro. El séptimo punto, la importancia de formar a las personas que participan en contratación, tanto en la parte operativa como en la parte también actitudinal. Que sepan que, así como tienen que saber la parte operativa, tienen que conocer y estar imbuidos de la misión a cumplir, que es que a través de esos contratos aportemos valor a la comunidad para su desarrollo. La octava línea o hito logrado es que estamos trabajando mucho en lo que es la dimensión internacional de la contratación pública. Todavía estamos básicamente en los temas académicos o de intercambio de experiencias. Hay algunas redes constituidas como la red latinoamericana de compras públicas y también hay redes privadas que van trabajando estos temas. Y eso es provechoso para el desarrollo, nuestra dimensión internacional de la contratación pública. Y el último tema de todos, que es el de cierre, es el hito que ya lo mencioné. La importancia de vincular la contratación pública con el desarrollo sostenible. La recomendación para todos, para todas es, incorpora en tu agenda conocer y estudiar el desarrollo sostenible, porque la contratación pública sí o sí va a tener exigencias para todos los actores, cualquiera fuera el rol de actor, de vincular lo que está haciendo con resultados tangibles para el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Me quedo ahí hasta la siguiente. Gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Creo que a todos ha sido bastante claro cada uno de los hitos que ha mencionado y desarrollado. Vamos a pasar al tercer ponente de esta novena mesa, que va a tener el cierre también, que es el doctor Rodrigo Freitas. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor universitario del curso de arbitraje en la Científica del Sur. Se desempeña como árbitro en distintas instituciones arbitrales y está registrado también en el Registro Nacional Arbitral del OCE. Cuenta con un máster en Dirección en Gestión de Proyectos por la Universidad Rey Juan Carlos y una maestría en Derecho Administrativo Económico por la Universidad del Pacífico. Fundador de Peruvian Young Arbitrator y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho a la Construcción. El doctor Rodrigo Freitas en esta noche va a tener el tema: ¿habría alguna recomendación especial para la elaboración de laudos emitidos en arbitrajes contra el Estado? Muchas gracias, doctor, por su participación. El tiempo es con usted. Gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Camila. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto poder cerrar este panel con grandes expertos y amigos. Además, agradecer al Círculo de Arbitraje con el Estado por la gentil invitación y poder incentivar este tipo de eventos que puedan ayudar a aumentar la capacitación y conocimiento en este sector tan encomiable. Bueno, a ver, yo voy a responder la pregunta, si habría alguna recomendación especial para elaborar los laudos en arbitrajes con el Estado. Primero, todos tenemos un gusto por el arbitraje. Al arbitraje lo valoramos, nos encanta su celeridad, su especialización, su flexibilidad. Todos estamos gustosos con el arbitraje, menos cuando perdemos. Como sociedad, en su gran mayoría somos mal perdedores. Aún más en los arbitrajes con el Estado, cuando justamente tenemos incentivos perversos de parte del órgano de control que prácticamente obliga a las entidades ir a una anulación. A eso le sumamos que el PJ, el Poder Judicial, desde sus jueces en eventos, las mismas sentencias que señalan y los artículos académicos, reconocen implícitamente que existe una doble cara referido al estándar de motivación. Un estándar para arbitrajes entre privados, donde generalmente cargan la responsabilidad a la parte que designó al árbitro, mientras que en arbitrajes con el Estado, la rigurosidad y el estándar es mucho más alto y mucho más elevado. ¿Y qué es lo que buscan cuidar los jueces al momento de ser más rigurosos con el Estado? Entiendo yo que lo que no se quiere es que existan arbitrabilidades en laudos que puedan defraudar fondos públicos y ello se basa en el principio de legalidad. Entonces,
Todos podemos renegar o señalar que eso está mal, porque tenemos una ley de arbitraje que no regula el cuestionamiento sobre el fondo de laudos, que la ley de arbitraje justamente expresamente señala que los jueces no pueden ver ni valorar el tema de la motivación, argumentación, valoración y todo lo que haya salido del razonamiento del árbitro. Pero lo que yo sí creo es que debemos ser sinceros con nuestra realidad. Decir que eso está mal y que no se cumple el espíritu de la norma no ha hecho que haya un cambio de chip respecto a los jueces. Y tampoco lo va a hacer en estos momentos. Los jueces van a seguir haciendo su trabajo, en el cual cuando ellos denoten que exista un problema en la motivación, ellos tranquilamente lo van a anular. Por lo que considero que en base a una profunda sinceridad, lo mejor es hacer dos propuestas. Dos propuestas relacionadas a cómo podemos tener cuidado o recomendaciones para que no anulen o no haya muchas anulaciones respecto a la motivación de laudos en contratación pública. El primer punto es que he podido hacer un estudio de sentencias de anulaciones donde he encontrado 5 razones que se repiten al momento de anular un laudo. La primera razón es la contradicción. La contradicción que puede existir dentro de un laudo que impide reconocer o conocer las razones de la decisión por la que se ha tomado a resolver la controversia. Es decir, en los considerandos digo A, pero resuelvo B. Mucha relación con el principio de congruencia que tiene que haber entre lo que está la pretensión y lo que resuelve un árbitro. La segunda razón es un discurso injustificado que no contiene argumentos. Por el simple hecho de citar una norma, se le da la razón a algunas partes, ¿no? A veces encontramos laudos en donde dicen, debido al artículo 45 de la ley de, debido al artículo 154 del reglamento de la ley de contrataciones, la parte demandante tiene la razón. Entonces, no hay un análisis, no hay una profundidad en los argumentos, no hay un análisis en el supuesto de hecho, ni en la consecuencia jurídica de la norma. Entonces, las sentencias que tengan un discurso injustificado, justamente, tienden a ser anulados. El otro es el uso del Iora nudis curia, mal utilizado, cuando el árbitro resuelve un caso con una norma que nunca se discutió en el arbitraje, y de la nada saca un conejo blanco del sombrero al momento de laudar. La cuarta razón es cuando se acepta una prueba o ingresa una prueba irregularmente en el arbitraje. A veces he visto, bueno, en una sentencia que leí, señalaban que había ingresado una prueba al momento de laudar. Entonces, justamente cuando el tema de la admisión de pruebas en el arbitraje está de manera irregular, justamente va a un tema de anulación del laudo. Y la quinta razón es cuando las partes alegan una prueba fundamental y el tribunal arbitral hace caso omiso de ella. El tribunal arbitral puede estar o no de acuerdo con la valoración o el uso de la prueba que se da, pero recién cuando al momento de laudar, sí el PJ te obliga, entre comillas, a manifestar sobre ese medio de prueba. No puedes estarte de la vista gorda. Entonces, sería una realmente ayuda para la comunidad arbitral, para las partes, para el contratista, para las entidades, para los árbitros, que se conozcan las razones de manera taxativa para anular un laudo por motivación. Yo no digo que se cambie la ley de arbitraje, pero creo que el PJ, en base a sus herramientas, lo puede dar a conocer. Se tiene que sincerar, decir, sí, nosotros revisamos el tema de motivación de laudos, pero que nos hagan saber cuáles son esos motivos. A veces los plenos jurisdiccionales lo dejan ahí y como que lo dijeron en el 2018 y ahí quedó. Ahí quedó, nadie dijo nunca nada más. Y es que el tema de precedentes en el Perú es muy débil. Justamente el no tener no tener la fuerza de precedentes vinculantes acá en el Perú, hace que los jueces, algunos digan A
y otros digan B, como ahorita pasa o ahora pasa en el Poder Judicial, en las salas comerciales. La primera sala, cuando tú no haces alguna queja antes del laudo o durante el arbitraje respecto a la motivación, no la ven, no pasa, no es admisible, pero la segunda sala sí. Así no hayas hecho ni una queja, ni un acto de cuestionamientos en el arbitraje sobre tu afectación al tema del debido proceso, así no lo hayas hecho, la sala B lo admite. Entonces, ¿cómo es posible que un mismo hecho, dos salas se comportan de manera distinta? ¿Eso no es generar más inconsistencia en la seguridad jurídica? El segundo punto de recomendación es el uso de guías para la elaboración de laudos. Para eso tenemos, por ejemplo, la guía de la CENUDMI o de la IVA. Ambas coinciden en un punto, que es el escrutinio de laudos. Ahora, el tema del escrutinio no es nuevo, es bien antiguo. Se encontraba regulado en 1927, ya en el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Ahora, algunos piensan que es forma, ¿ya? Que solamente el escrutinio va relacionado a la forma, pero no. El artículo 34 del reglamento de la Cámara de Comercio Internacional del 2017 hace referencia a que la Corte puede revisar forma, y que eso es vinculante, y fondo, que eso lo deja a la libertad del árbitro. El tema para el Perú es, en su implementación, yo creo que necesita 3 puntos importantes, ¿no? Primero, que tu arbitraje esté bien diseñado, que tu corte de arbitraje sea de primer nivel, y que haya penalidades para los árbitros, definitivamente. O sea, una labor de docencia que tiene que suplir algunas deficiencias que podemos encontrar en los laudos, porque también hay que ser sinceros, hay laudos y laudos. Entonces, justamente eso se tiene que mejorar, se tiene que tener ser muy persuasivo al momento de elaborar laudos. Ahora, en el Perú, hasta ahora que yo tengo conocimiento, el único centro que lo tiene es AmCham. Pero en centros que tengan una gran cantidad de casos, ya sea la Cámara de Comercio de Lima, la Católica, debe ser muy difícil y muy complicado, pues su logística debe ser muy alta para implementar este mecanismo que es el escrutinio. Porque imaginemos que la Corte del Centro se demora y no haga el escrutinio, y tú como árbitro igual emites el laudo, y si las partes se enteran que no pasó por el escrutinio, y eso era una regla dentro del arbitraje, tranquilamente te pueden anular el laudo por la causal C, debido a que no se cumplió con las reglas pactadas. Entonces, como una pequeña recomendación, podemos empezar con el escrutinio en base a la cuantía de las controversias, ¿no? Que las controversias con cuantía muy altas, empecemos con el escrutinio y veamos que eso funciona o no funciona. Lo mismo que pasó con la Junta de Resolución de Disputas. Cuando empezó en el año 2016, no era obligatorio, era opcional y estaba dirigido netamente a controversias mayores de 20 millones de soles. Entonces, yo creo que en base a estas dos razones, o en base a estas dos recomendaciones, podemos hacer frente a una realidad que sí está inmersa a nosotros, que es que el Poder Judicial sí tiene un doble estándar de motivación para analizar los laudos, y tranquilamente se meten al tema de análisis de argumentación, valoración, diseño y todo lo relacionado a que lo puede emitir un árbitro. Entonces, espero que puedan tener a consideración estas dos recomendaciones, y si haciendo la última mesa, y entiendo que ya todos están bien cansados, nada, doy por terminada esta pequeña ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes también. Tenemos unos pequeños minutos para que puedan cerrar unas breves conclusiones del desarrollo de cada uno de ustedes, su tema. Y para eso vamos a dar el paso entonces al doctor Juan González para sus breves palabras. Muchas gracias. Rápido nomás quiero hacer una conclusión respecto a un texto que voy a compartir en el chat grupal de esta mesa.
respecto a un artículo publicado por Óscar Alejo Guzmán, el cual hace una crítica a la regulación y menciona un tema muy interesante respecto a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el expediente 3741-2004. Cortita nada más. Es así que gracias a Salazar y Arlenque, el Tribunal Constitucional sentó el siguiente precedente. Todo cobro que se haya establecido al interior de un procedimiento administrativo como condición o requisito previo a la impugnación de un acto de la propia administración pública es contrario a los derechos constitucionales, al debido proceso de petición y de acceso a la tutela jurisdiccional. Y por tanto, las normas que lo autorizan son nulas y no pueden exigirse a partir de la publicación de la presente sentencia. Lo dejo a su reflexión. Nada más quería tocar ese punto respecto a esta barrera del 3% que tiene como requisito para presentar la impugnación. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por compartirnos también este contenido jurisprudencial. Vamos a pasar entonces al desarrollo de las conclusiones finales del doctor Ricardo Salazar. Bien, muchas gracias. Bueno, felicitar a Juan Carlos y a Rodrigo por sus extraordinarias intervenciones, muy incisivas en temas que son bastante sensibles en el ámbito de la contratación pública, y mi invitación a que mantengan esa línea de acción. Yo solamente quería cerrar la intervención haciendo referencia a lo que se viene con motivo no solamente del proyecto que ya recoge esto, sino ya de una tendencia cada vez creciente en el tema de los contratos públicos. El proyecto de ley tiene una vocación a fortalecer el componente estratégico de la contratación pública. Reiteradamente, en la fundamentación de la ley se está haciendo énfasis en que hay que formar estrategas de contratación pública en el ámbito público y privado. Es decir, sin abandonar la parte operativa y el conocimiento de lo operativo, hay que trabajar en la formación de profesionales que estén pensando en el comportamiento de los mercados, en el comportamiento de los proveedores mismos, en la dinámica del escenario en que se está para estructurar estrategias en contratación pública. Se viene también con mucha fuerza el impulso a los contratos colaborativos, la incorporación de los contratos NEC, FIDIC, etcétera, estas modalidades colaborativas, el contrato gobierno a gobierno con sus peculiaridades. Todo eso marca una línea muy clara. Hay una opción por la incorporación adicional de estos mecanismos a los que ya tenemos. O sea, no entran a sustituir a los otros. No hay que emocionarse y decir que todos los contratos sean gobierno a gobierno, como han dicho por ahí algunos. No. Son modalidades adicionales y cada una en lo suyo tendrá que responder. Ese es el mensaje. O sea, no es sustituir lo existente por otro, sino cada uno en lo suyo. Y eso en la práctica se demuestra. Otro tema que se viene con fuerza es el de los contratos de innovación. Esto es muy novedoso en el Perú. El Estado decide fomentar a sus científicos o a sus creadores en general de algún producto en favor de la comunidad. Pues bien, hay que fomentar esa innovación. ¿Qué haces? Arriesgas y dices, bueno, yo te financio esta investigación. El resultado puede ser conforme a lo previsto o no, no me importa como Estado. Lo importante es que tú lo intentes, y lo intente el Estado conjuntamente en alianza con, como se llama en este caso, con los científicos o con el inventor o quien haga alguna innovación. Esto es un cambio importantísimo en nuestro régimen contractual, porque le amplía los temas y le amplía los modos de concebir el tema. Entonces, quien haga control gubernamental va a tener que cambiar de chip. Quien haga gestión va a tener que cambiar de chip. Quien haga las auditorías internas o los controles internos, el compliance, va a tener que también cambiar de chip para poder darle cabida al razonamiento que exige los contratos de innovación. Se vienen las contrataciones conjuntas entre países. Alistémonos para que el Perú, conjuntamente con algunos otros países, contrate software, o construya alguna carretera, o eventualmente medicinas. Es decir, estas compras conjuntas que nos llevan a la necesidad de compatibilizar también normativas y prácticas a nivel internacional. Se viene el fortalecimiento de las homologaciones y la estandarización. En el caso de bienes y servicios, del 100% de bienes y servicios,
son homologables el 95%. 5% no es prudente hacerlo, pero el 95% sí. En este momento tenemos homologados el 20%. Miren el tramo que nos falta y hay una decisión política de avanzar en ese propósito. Por lo tanto, las mejoras ya no deben estar enfocadas en el clásico, en el tema de los plazos, que los documentos, no. Hagamos el trasvase del procedimiento clásico a subasta inversa, de acuerdo marco, lo que tiene que ir a través de las homologaciones, que también favorecerán a algunas transacciones en el ámbito clásico. Y en el tema de obras, también alistémonos a la homologación de obras. Se viene la homologación de obras. Hay diversas obras, no todas, pero hay diversas obras que son muy fáciles de homologar. Y al hacerlo, entrarán a acuerdo marco, con lo cual la determinación del ganador será por un algoritmo, ya no será por un comité. Y eso ya sabemos todo lo que implica en bajar riesgos y en temas de desviaciones. Eso necesita una decisión política, pero se va a tener que venir en algún momento. ¿Por qué? Porque es absolutamente posible. Luego, hay que alistarnos al crecimiento de la interoperabilidad entre las plataformas informáticas y la generación de este sistema informático de gestión administrativa, que va a ser un gran repositorio de información y de datos, y con el uso de inteligencia artificial y los mecanismos que tengamos disponibles, va a tener va a constituirse una riquísima fuente de información para todos. Se viene en materia de control de riesgos, los incentivos al buen proveedor, cosa que antes no había. Es decir, premiar al buen proveedor. Hasta ahora tienes el registro, tu trayectoria, bueno, te da confianza. Pero si te premian además de ello, pues en buena hora. Así como existe el semáforo que lleva a la posibilidad de que la entidad o el proveedor digan no contrato contigo, el proveedor le dice a la entidad, yo no contrato contigo porque tienes un mal historial de pagos, o al revés, la entidad le dice, yo no contrato contigo porque tienes un mal historial de cumplimientos, eso se pueden a subasta inversa de acuerdo marco. Bueno, eso es castigo. Bueno, premios también tiene que haber. Y lo que está haciéndose ahora es, y se incorpora en el proyecto, premio al buen proveedor, lo cual obviamente mejorará mucho las posibilidades de una buena contratación. Y lo último es lo referido a este alcance de la JRD, tanto a obras que ya está, como a bienes y a servicios. Quisiera resaltar, para terminar, la trascendencia que tiene de estar convencidos de que las cosas buenas siempre son posibles. Es decir, no desanimarnos jamás a mantener esta misión con la comunidad. Sí, la contratación pública es un escenario de oportunidad de negocio para empresas, sí, en tanto sea legítimo. Sí, es cierto que la contratación pública es un mecanismo para el cumplimiento de los objetivos institucionales de una entidad pública, sí, pero sobre todo es un escenario en el que tenemos que cumplir una misión con la comunidad. Y para eso se requiere una convicción clara de que las cosas buenas siempre son posibles. Las cosas malas van a suceder, pero las cosas buenas siempre son posibles y quienes las hacemos son quienes estamos convencidos de que eso es así. En consecuencia, no hay que bajar la guardia nunca en ese propósito. Jamás nos desanimemos por más duro que sea el escenario. Sigamos creando, sigamos generando innovación. Las propuestas que nos han dado esta noche Juan Carlos y Rodrigo son espectaculares. Y yo creo que esa es la línea, seguir reflexionando y seguir proponiendo. Y haciendo, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Salazar, porque pese a los conflictos que existen en la materia de arbitraje y contrataciones públicas, usted reafirma su perspectiva positiva de esto y creo que es motivador para todos también y bastante reflexivo. Muy bien, pasemos al cierre del tercer expositor, el doctor Juan González. El doctor Rodrigo Freitas, el tiempo es con usted. Gracias. Yo también replico las palabras de Camila. Gracias, Ricardo, por ese mensaje positivista. En verdad, ha calado. Y espero que haya calado en todos. Bueno, nada, justamente para alinear esto, ¿no? Hay un vicio circular, un vicio sin salida que tenemos en la contratación pública, y yo creo que es parte de los órganos de los órganos controladores, del órgano controlador que justamente emite muchas señales, muchas perspectivas negativas para los funcionarios públicos para que no tomen decisiones. ¿Y qué hace ello? Hace que los árbitros sean vistos como que son los que tienen que arreglar el contrato, que justamente son porque los funcionarios públicos temen tomar una decisión.
porque definitivamente hay que entender que una norma nunca va a ser perfecta y siempre hay vacíos. Y esa discrecionalidad que pueden tener o tomar los funcionarios públicos a veces es castigada no justamente aparándose en la razonabilidad, sino superponen la legalidad cuando justamente no da para más. Ya creo que a muchos lo que estamos acá nos ha tocado laudos en donde tú lo puedes resolver en 3, 4 meses porque es una toma de decisiones, nada más. Es como que, pero ¿por qué no le quieres pagar? No, porque si le pago van a decir que yo estoy coludido o o ya no quiero pagar, es mejor que lo diga un tercero. Incluso en las últimas exposiciones de motivos de los distintos proyectos que ha habido para modificar la ley de contrataciones, dicen que los árbitros, cuando salió ese proyecto mal hecho, ¿no? Nefasto, donde decía que posiblemente las partes vayan al Poder Judicial o al arbitraje, y decían no, porque los árbitros generan la paralización de las obras. Oye, pero los árbitros no son herramientas de management en el contrato. No se encargan de la ejecución del contrato. Los árbitros resuelven controversias. ¿Por qué tú le estás tirando la pelota a los árbitros? Porque justamente los funcionarios públicos tienen miedo. Y tienen miedo porque hay un órgano de control que va justamente tras ellos. Prevalece la legalidad sobre la razonabilidad cuando hay justamente la legalidad escasea en ese momento para la toma de decisiones. Entonces, ese círculo vicioso creo que hay que romperlo. Y nada, agradezco otra vez, te agradezco a ti, Camila, a Juan Carlos, a Ricardo y al CAE por ese magnífico evento. Gracias.